Muy bien, ya están conectados del otro lado, así que empiezo a presentarlos a cada uno de ellos, porque vamos a hablar del fruto de yatay, que se incorporó al Código Alimentario, y para eso ya tomo contacto y los saludo a Natalia Sosa, que es licenciada en bromatología y doctora en química e investigadora del CONICET. También está con ella Andrea Carranza, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos. María Florencia Díaz, licenciada en nutrición, docente también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y Diego Archaina, que es licenciado en bromatología, docente también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Todos ellos para hablar sobre este tema. ¿Cómo les va? Primero les digo buenas noches desde aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucila. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Facultad de Bromatología UNER, para hablar sobre este tema de la inclusión del fruto del butía yatay en el Código Alimentario Argentino. Estoy hablando con Natalia para que me quede. Estás hablando con Bien, Natalia. perfectamente. Así ya voy a ir ubicando nombre con cara. Natalia, bueno, para comenzar con vos, hablando de qué los llevó a comenzar con este trabajo, qué los motivó, por qué este fruto de incorporarlo al código alimentario, ¿no? Empezar por ahí. Bueno, un poco el tema de buscar cultivos de la zona, agregar valor a lo que tenemos en nuestra región, que es muy rica, estos frutos, investigarlos primero en una instancia para ver qué compuestos nutritivos tenían y vimos que era un fruto muy rico con un potencial para ser empleado en el desarrollo de alimentos y ahí comienza todo este camino de empezar. Hoy en día tenemos acá jugo de yatay. Sí. Fue todo una travesía a lograr, tenía mucha fibra, hicimos demasiados desarrollos y también buscamos financiamiento y alianzas con otras instituciones. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, con equipamiento para hacer determinadas investigaciones específicas, si algo nos faltaba acá, con la Facultad de Ciencia de la Alimentación de Concordia, que cuenta con plata piloto para poder realizar a escala piloto lo que hacíamos a nivel laboratorio, nuestros desarrollos de alimentos usando este fruto, Mira. el Parque Nacional del Palmar, la Aurora del Palmar, municipios de Ubajay, donde está principalmente la palmera yatay, ¿no? Claro, como un trabajo en red, digo, también en ese sentido, de conectar con otros espacios y también ir logrando financiamiento. Exactamente, el trabajo en red es muy importante y también lo que vemos hoy en día, hace poquito estuvimos en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Córdoba y vimos que ya hay otros grupos, otra gente que ha empezado a incursionar en otro tipo de palmera, en otra especie, Sí, no la mira. palmera butiodorata. Entonces vemos que también esto de haber usado este cultivo acá regional es como el puntapié para que se sigan ampliando estos frutos nativos de nuestro país. Eh, Vamos a ap- hablar así más amplio. Aprovecho, Andrea, que entiendo la tenés también ahí cerquita, para hablar Hola, ¿qué tal? particularmente del fruto. ¿Cómo te va, Andrea? Que ustedes seleccionaron en esta oportunidad, ¿no? Las características, entender por qué, cuál era la importancia, cuál es la importancia de este fruto en particular. Bueno, a ver, la realidad un poco, y como nosotros planteamos nuestros objetivos como equipo, cuando Nati viene con la propuesta, ¿no? de empezar a trabajar con este fruto, que si bien nosotros estamos a pocos kilómetros de Colón y demás, yo particularmente no lo conocía, Sí. y acá en Gualeguaychú no, es poco conocido y demás. Entonces empezar a buscar a ver, bueno, cuáles eran las características, no solo físico-químicas, sino empezar a entender qué historias había detrás de ese fruto, ¿no? Mm. Está en una reserva natural, entonces nosotros tenemos que respetar muchísimo la forma de cosecharlo, de cuidarlo, y también empezar a entender que detrás de cada producto artesanal y detrás de esta materia prima había una historia, y esa historia era una historia familiar que lo llevaba... o los trasladaba a las personas que trabajan con este fruto a otros lugares. Entonces, para nosotros el desafío era poder cuidar ese fruto, respetar la historia que tenía y a partir de eso empezar a caracterizarlo. Obviamente, en mi caso soy licenciada en nutrición, igual que Flor, y por ahí nosotros vemos que tenga tales nutrientes y demás, Claro. pero también esta puesta en valor desde lo emocional, desde lo afectivo, hacía que el fruto tomara otras dimensiones, digamos. Entonces, como equipo de investigación,
también fuimos a trabajar en esta construcción más colectiva de los saberes populares y demás, que a veces nos pasa que encerrados adentro de la facu no lo podemos ver. Entonces fue uno de nuestros mayores objetivos fue esto, conocer el fruto desde el lugar, no solo desde ir a sacarlo de la palmera, sino desde quienes lo cultivaban, lo trabajaban y demás. Y corroborar, digo, lo seguro del fruto, me imagino también, en estos trabajos que se Y a realizó. ver, exacto, a ver, esto de la seguridad alimentaria tiene que ver con un poco del cuidado que tiene la conservación, la cosecha y demás, pero también ver que fuera seguro para la Claro. alimentación, digamos, o sea, para consumirlo cada uno. Y esto lleva toda una parte de laboratorio, sí, muy específica, con la extracción de jugo que ahora nos va a contar Flor, Sí. teniendo estos parámetros, digamos, de seguridad, ¿sí? Siempre. Hablemos con Flor, que justo la mencionabas, que también la tenés ahí cerquita, al lado, para entender el proceso del jugo que también mencionábamos al comienzo de la nota, el jugo de Yatay. A ver, ¿cómo es el proceso de este producto? Bueno, buenas noches. Un poco resaltando las características nutricionales del fruto, quería contar que, bueno, presenta carotenos. Encontramos que también desde el grupo de investigación, ¿no? Que presenta muchos minerales y un alto aporte de fibra. Okay. Pero bueno, ese alto aporte de fibra lo que nos perjudicaba era obtener un jugo con un buen rendimiento. ¿Por qué traigo este detalle a colación? Porque en Uruguay y en Brasil hay frutos de las palmeras de este mismo género, Butia, pero que son un poco diferentes a los que tenemos acá en Entre Ríos, ¿sí? En este caso son más grandes y es como extraerle jugo es mucho más sencillo. Pero bueno, desde la comunidad de Tierra de Palmares, de acá, de la provincia de Entre Ríos, vieron que a partir de ese jugo podían desarrollar un montón de otros productos que bueno, que nosotros acá estábamos bastante limitados en esa obtención. Fue por eso que se empezó el proceso de optimización del jugo. Lo Y- hicimos a nivel laboratorio, Sí. donde hicimos determinadas pruebas y bueno, terminamos viendo que aplicándole un proceso enzimático y un proceso posterior de prensado podíamos obtener un mejor rendimiento. En este caso, de un rendimiento sin enzimas comparado con el enzimático, mejoramos hasta un 20%, lo cual si lo traducimos a grandes volúmenes, hablamos de un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, a partir de este jugo, se pueden ya acá en la provincia elaborar otro tipo de productos por parte de los emprendedores locales, ¿no? Como por Em, ejemplo, para entender, digamos, el proceso, digo, con el jugo se hacen otros productos, el jugo se incluye dentro de otros alimentos, es como un ingrediente o es el fruto en sí el ingrediente. Exactamente, puede ser por un lado comercializado, ¿no? Como bebida, que todavía, digamos, estamos en etapas de investigación, pero por otro lado, lo más interesante es aplicarlo como ingrediente, ya sea a helados, hemos probado, por ejemplo, colchones de fruta, Ah, otras gomitas, también en mi caso, de mi tesis en particular. Así que bueno, era un poco hacer eso, poder probar a nivel de laboratorio y poder escalarlo, como para que a la comunidad le sirva. Entonces lo pudimos escalar en planta piloto y también lo pudimos hacer de manera privada con un establecimiento en particular y la verdad que tuvimos, digamos, buena repercusión en cuanto al producto que obtuvimos, ya que digamos, tenía los mismos colores sí. del fruto en su estado natural y además conservaba sus nutrientes, que era lo que a nosotros también nos interesa un montón. Lo sumo a Diego para hablar también de otras de las cuestiones que tiene que ver con el residuo, que también se utiliza. ¿Hay como una reutilización de ese residuo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, buenas noches, Lucila. Exactamente, sí, justamente de lo que decía Flor, de la optimización del proceso de extracción de jugo, apareció o surgió una problemática para ellos que era este residuo sólido. Ellos lo ven como una problemática porque si no lo disponen bien, empieza a deteriorarse fácilmente, genera olores, atrae roedores, insectos. Entonces, para ellos era, ¿qué hacemos? Era su pregunta, ¿qué hacemos con este Sí. residuo? Es un problema. Y nosotros, desde nuestro perfil profesional, como nutricionistas o como bromatólogos, no lo vemos como un problema, sino que lo vemos como un coproducto
muy interesante y con un gran potencial para utilizarlo, como decías. ¿Por qué? Porque este coproducto, este residuo, tiene un interesante contenido de proteínas, de fibra. Básicamente toda la fibra que mencionaba Flor va ahí, en ese residuo. Entonces poder reutilizarlo y darle un valor agregado era un gran objetivo para nosotros. Claro. En ese sentido es que en la actualidad estamos trabajando en convertir ese residuo en un polvo tipo harina. Básicamente el proceso para tener este polvo es una deshidratación y un posterior molido, una molienda. Y tenemos ese polvo que ya lo hemos caracterizado y sí tiene un buen aporte de fibra, de proteínas. Y hemos comenzado también a hacer pruebas en implementarlo en panificados. Poder reemplazar parte de la harina tradicional por este polvo para ver cómo se comporta, ¿no? Porque desde el punto de vista nutricional podemos decir aporta fibra, aporta proteína, es bajo en sodio, pero ¿qué sucede si lo incorporamos a un alimento? Porque como sabemos, una harina tradicional tiene muchas propiedades que repercuten en lo que es la generación de la masa, poder manipular esa masa. Entonces, reemplazar ese producto que ya es tan conocido por otro, va a tener las mismas características funcionales, y además que el yatay es un fruto que tiene un sabor y un olor muy característico. Sí. Entonces, tenemos que encontrar ese porcentaje óptimo de reemplazo de manera que no repercuta negativamente en los consumidores. Porque Cuando vos decís, al final... Sí. Cuando vos decís, Diego, para la harina, porque me queda esta duda, entiendo que es para reemplazar la harina tradicional, digamos, no tiene gluten esto, ¿puede ser? O sea, esa es la diferencia. No tiene gluten. Ok, esa es una de las Exactamente, diferencias. sí. Esa es una de las diferencias y justamente por eso, desde el punto de vista tecnológico, puede llegar a ocasionar inconvenientes en el formado de una masa, en el estirado. Entonces, si bien desde el punto de vista nutricional, como mencionaba, es muy interesante, pero bueno, si nos vamos al lado tecnológico, también tenemos que ver que cumpla con esas funciones. Claro. Vuelvo a Natalia para sumar algunos datos más. Natalia, bueno, yo no sé si esto previo al trabajo que ustedes están realizando, porque creo que una de las chicas dijo que no lo conocía mucho este fruto, digamos, era un fruto un tanto desconocido. Ustedes lo que están queriendo hacer, entiendo a partir de esto, es popularizarlo un poco más y aprovecharlo, ¿no? Con las buenas características que lo componen. Exactamente, un poco como estaba diciendo Diego, tiene un sabor sui generis que no es muy conocido, pero sabemos que es un sabor a fruta, podemos asimilarlo con mango, maracuyá, esos sabores de fruta fresca que pueden estar en bebidas, en helados, o como comentó Diego, a través de este polvo, como un saborizante, como un polvo que se puede incorporar sin gluten y que encima en panificados batidos anda muy bien porque lo hemos probado, como una vainilla con ese aroma yatay, que no sea limón. Entonces sí, nos gustaría que este superalimento, por todas sus características, sus vitaminas, sus propiedades, pueda estar hoy en día más incorporado como un sabor autóctono argentino. Así que seguiremos con más desarrollos, con más desafíos para ver si lo logramos. Hay que seguir buscando financiamiento, seguir trabajando en red, ¿no? Eso ayuda mucho. En red, nosotros también participamos de la red internacional de la Ruta de los Butiazáes, que está Uruguay y Brasil. Ellos, además del fruto, utilizan hasta la hoja de la palmera para hacer carteras, gorros, artesanía. En Uruguay, con la pulpa, no como nosotros que la estamos implementando como alimento, hacen máscaras para el carnaval. O sea que sería como una manera de seguir encontrando más aplicaciones. Nosotros nos dedicamos al área de alimentos, pero todo el que se quiera sumar para seguir aportando esta cadena, a esta economía circular, bienvenido. Ya me dijeron varios, digamos, aplicaciones. En el relato que ustedes hicieron en la nota, me hablaron de helados, de panificados, me hablaron de jugo, me hablaron de bebidas. Pero digo, ¿hoy nosotros ya lo podemos encontrar esto? ¿Esto ya está aplicado en diferentes lados o es una investigación para que se empiece a aplicar? Muchas cosas las podemos encontrar y por suerte
las encontrábamos a nivel regional autóctono en toda la zona del Palmar o en la costa del Uruguay. Hoy en día, con esto de tener todos estos resultados que avalaron la incorporación al Código Alimentario Argentino, lo podemos aplicar a nivel nacional como una materia prima aprobada, validada y que se puede seguir usando. Sí hay desarrollos que están en marcha, el jugo está en marcha, en las heladerías la pulpa como smoothie está en marcha, está puesta a punto y se está empleando y utilizando. Pan de masa madre está en uso. A nivel más regional y más de la zona, nuestra idea es seguir y llegar a otros lugares. Claro, a ver, Andrea, próximos pasos, digamos, el equipo de trabajo son ustedes 4. El equipo de trabajo al menos saben que viene funcionando, o son más, o más personas, no sé, decime vos. Sí, no, a ver, somos nosotros 4, pero dentro de Dimacler, que es el equipo de investigación que dirige Natalia, somos alrededor de 10, más o menos. Si bien cada uno tiene su línea de investigación, es como que todos nos vamos acompañando y ayudando y demás. Y este equipo de trabajo, la idea es que siga, como decía allí también Natalia, que sigan estas investigaciones para seguir expandiendo más la utilización de este fruto. Sí, a ver, la realidad es que nosotros venimos trabajando, bueno, Nati y yo ya hace como 10 años, Diego también, Flor se sumó hace 5 o 6 años, y la realidad es que sí, que creemos muchísimo en esto que nos brindó, obviamente, la universidad pública, el encontrarnos acá y en el poder seguir investigando, obviamente, y haciendo conocido lo que para nosotros al principio era una simple materia prima, hoy forma parte también de una forma de investigar, de vivirlo y de llevarlo adelante, obviamente. Les quiero agradecer a los 4 por este ratito para contarme todas estas novedades y nos ponemos en contacto nuevamente más adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por el espacio. Abrazo grande. Abrazo. Nos despedimos, sí, de esta manera ya hemos llegado al final, así que tengan muy buenas noches y nos reencontramos para hacer otros temas el próximo fin de semana. Chau, chau. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.